Hola, en el día de hoy quiero hablarles de lo que es vivir en un camino espiritual. Y no estamos hablando de religiones, de reglas, de prejuicios, de nada de eso. En el camino espiritual es cero reglas, cero seguir exactamente a lo que te dice alguien o vivir con el miedo a que Dios no te ame. Porque sinceramente para mí eso es vivir en el camino espiritual. En el camino espiritual uno vive de una manera mucho más relajada con respecto a tu conexión con Dios. ¿Por qué? Porque no tienes miedo a que Dios te juzgue. Porque te das cuenta o entiendes que el único que los que nos juzgamos somos nosotros mismos. O sea, no es que Dios nos juzgue por algo que hagamos o dejemos de hacer, sino simplemente que nosotros nos empezamos a juzgar a nosotros mismos y te das cuenta que es más que eso. ¿Por qué? Porque para mí nunca tuvo sentido. Yo vengo de una religión católica. Para mí nunca tuvo sentido muchas cosas de las que yo escuchaba en la iglesia. Por ejemplo, que me dijeran un día que Dios, o en un momento que Dios es amor, que es solo amor, y en otro momento me dijeran que Dios me va a castigar, me va a juzgar, que se va a molestar conmigo si pienso, si digo, si hago. Entonces, eso a mí no se me hacía para nada coherente, porque o es una cosa o es otra. No puede ser las dos cosas, porque entonces no sería amor nada más, no sería amor incondicional. En el amor incondicional es sin condiciones, tal cual significa la palabra incondicional. Y vivir en el camino espiritual te enseña eso. Aprendes a vivir desde tu interior. No desde el exterior, no desde lo que los demás digan o piensen o lo que te hagan creer. No, tú empiezas a creer y a pensar por ti mismo, a analizar la vida total, en completo, todo lo que has vivido, todo lo que has escuchado. Empiezas empiezas a pensar por ti mismo, todo. O sea, no necesitas que alguien te lo interprete, sino más o menos. Sí, es verdad que uno lleva una guía de personas que de repente ya están en el camino de hace más tiempo, entonces uno se guía un poco, pero al final no existe una persona que te diga si esto estás bien o estás mal. No, eso lo tienes que saber tú desde aquí, porque al fin y al cabo, estando o no en una religión, todos sabemos cuando vamos en un camino que no nos conviene, cuando estamos haciendo algo que no nos conviene. Yo no voy a decir que si estamos haciendo algo malo o bueno, porque eso va a depender de cada persona, pero cómo lo vea cada persona. Pero lo que sí puedo decir es que es algo que viene desde aquí, desde adentro. Todos lo sabemos, aunque a veces lo ignoremos y queramos pensar, no, pero yo lo hice por esto, pero no, tu corazón siempre te va a decir si algo te conviene o no, si es para tu beneficio o no. Entonces, en el camino espiritual se vive de una manera un poco más relajada, porque ya no tienes que seguir las reglas de nadie, simplemente te dejas guiar por tu corazón. Y no significa vivimos el libre albedrío finalmente, pero no significa que el libre albedrío sea, o vivir libre, no significa ir a toda velocidad sin tener un control. Eso no es así, porque cuando vives en espiritualidad, aprendes a protegerte, a cuidarte, a hacer lo que mejor te vaya para ti, o sea, lo que sea más positivo para ti. No es como que vamos a ir viviendo la vida entonces con exceso, con locura, sin pensar, haciéndonos daño. Eso no llega a ser así jamás. Por lo menos una persona que tenga un nivel de conciencia elevado, que de verdad esté alineado con el camino espiritual, en el sentido de
de amor propio, de cuidarse, protegerse, de hacer lo mejor siempre para uno mismo. El camino espiritual se trata más que todo de conocerte a ti mismo, saber quién eres, por qué estás aquí y de aprender a amarte tal y como eres. Yo les puedo decir por mi propia experiencia que la persona que yo era, o sea, yo nunca fui una persona muy alocada tampoco, pero la persona que yo era hace 3 años atrás, por decirlo así, 3, 4 años atrás, no es la misma que soy ahora en muchas cosas, en pensamiento. Aprendí el amor propio, aprendí lo que es la diferencia entre amor propio y autoestima, que no son la misma cosa. Aprendí finalmente a moderar mis emociones, a tratar de, porque sí, a pesar de que no soy una persona, nunca he sido una persona muy alocada, pero sí puedo ser una persona, sí era una persona que si me molestaba me podía quedar con ese sentimiento por horas o por días. Entonces, aunque no era que me quedaba molesta con el mundo entero, eso nunca ha sido así, pero sí me podía quedar molesta con la persona que me causaba la molestia por mucho tiempo. Y he aprendido a que, ok, en el momento, porque sigo siendo humana, en el momento me puedo molestar, puedo defenderme, decir lo que tengo que decir, pero ya, después de 5 minutos, a otra cosa mariposa y seguir con mi vida como lo mejor que pueda. A no quedarme en ese sentimiento de rabia, de rencor o de no. Ya dije lo que dije, me defendí, si tenía que hacerlo, o me fui, o lo ignoré, o simplemente seguí con mi vida y eso me hace sentir totalmente en paz. Y no estoy diciendo que hay que ser sumiso, porque jamás vas a poder ser sumiso si tienes amor propio. Entonces, pero sí aprendes como a no darle tanta importancia a cosas que al final no tiene caso de que te hagas daño, porque al final uno se hace daño a uno mismo cuando está molesto, a tu cuerpo, a tu sistema, te puedes enfermar, o sea, tantas cosas, el estrés. Entonces aprendes también a tranquilizarte, a tomar las cosas no tan personal y a olvidarlas un poco más rápido. Y eso es una de las cosas que yo he cambiado mucho. Aunque yo no soy una persona pues que voy por la vida amargada ni nada por el estilo, pero sí es verdad que si alguien me hacía algo sí lo podía tomar muy personal y me podía molestar mucho si me hacían algo, porque yo siempre he pensado, si yo no hago daño a los demás, pues no puedo aceptar que me hagan daño. Entonces era como que me quedaba con ese rencor, porque eso sí tenía, era muy rencorosa y ese rencor me hacía daño a mí más que a la otra persona. Entonces en el camino espiritual uno aprende también eso, a ser más paciente, aprendes a ser un poco más calmado, a controlar tus emociones, la ira, y aprendes también a tener una conexión con Dios como más sana, sin miedos, sin pensar que te va a juzgar. Empiezas a poder pensar, a poder preguntar, a poder cuestionar a Dios y las cosas sin el miedo de que por cuestionar te vaya a caer un rayo y esté mal. No quiero decir que todas las personas que están en una religión están mal, no. Porque cada persona, dependiendo de la religión que sea, no importa la religión que sea, después que esa persona esté en paz por dentro, pero realmente en paz, y no esté siguiendo la religión simplemente por el que dirán, por la familia, por cultura, por miedo, sobre todo, que es una de las cosas que la gente sigue la religión por miedo, pues está bien, mientras la persona siga la religión porque le hace bien, porque sí de corazón siente que ese camino pues le hace feliz y le está llevando a hacer un cambio en su vida positivo, pues está bien. No es que las religiones sean malas, porque al final se trata de amor, o debería tratarse simplemente de amor. Pero no es que las religiones estén mal. Lo que está mal es cuando te inculcan miedo y entonces no puedes amar a Dios
desde el miedo, tienes que amarlo desde tu corazón, desde el amor con amor, no desde el miedo y amor. Y bueno, eso es lo que le quería hablar en esta ocasión sobre lo que es estar en el camino espiritual. Más adelante le hago otros videos donde les especifico con más detalle algunas otras cosas sobre el camino espiritual de las que yo he aprendido, porque todo esto se va a basar únicamente en mi experiencia, más que todo en mi experiencia, pues. Pero si tienen alguna pregunta, si les interesa saber pues más, me pueden escribir y yo con mucho gusto les contesto las preguntas que tengan sobre el tema de la vida espiritual. Si de repente sienten que es algo que les gustaría conocer más, para ver si es algo que les gustaría seguir, pues bienvenidas son las preguntas y pueden escribirme aquí al canal. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.